¿Qué tal, amado? Shalom para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno bendiga a cada hermano y a cada amigo que nos sigue y que nos apoya a través de este su canal. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de lo que es el pacto. Pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase, apóyenos, dele like y active la campanita de notificaciones para que reciba automáticamente nuestros estudios. Y si desea compartirlo, compártalo entonces con todas las personas que usted desee. Vamos a hablar algunos principios acerca del pacto, como por ejemplo, qué significa el término pacto. Vamos a hablar acerca de los varios tipos de pactos. Estaremos hablando también acerca de lo que es la oferta divina. En este sentido, en el capítulo que consideraremos los aspectos más importantes que tienen lugar dentro de lo que en el primer capítulo llamamos el periodo patriarcal, específicamente en lo que se refiere a la vida de los padres de la congregación de Israel, en este caso como Abraham, Isaac y Jacob. Un análisis cuidadoso de las escrituras en este periodo nos muestra que lo más destacable son los pactos establecidos por el Eterno con cada uno de los padres, específicamente con Abraham, pues los convenios que encontramos después con Isaac y con Jacob se desprenden y se proyectan del primer pacto. Es cierto que antes de Abraham la palabra nos informa que otros pactos previos establecidos con otros personajes bíblicos, como es el caso de Noé, quien representaba a toda la humanidad al momento de anunciarse dicho pacto, pero tal convenio, aunque importante, no alcanza la proyección soteriológica y mesiánica que encontramos en los pactos del periodo patriarcal. A lo largo de toda esta obra vamos a resaltar específicamente aquellos convenios o alianzas divinamente establecidas que tienen relevancia redentora para toda la humanidad. Por ejemplo, en el caso del significado del término pacto, el concepto de pacto o alianza es sumamente importante en las escrituras, pues nos muestra que el Eterno no hace nada excepto por medio de un pacto. A partir de este momento, a partir de este momento, usted que me escucha notará que dicho término será usado con frecuencia. Por lo tanto, es necesario una gran explicación de este tema. La palabra hebrea para pacto o alianza es berit o brit, y en su sentido más simple significa un acuerdo mutuo entre dos o más personas, que envuelve responsabilidades y beneficios compartidos proporcionalmente según las provisiones que hayan sido establecidas, pero con carácter obligatorio para cada una de las partes que lo establecen. En otras palabras, la esencia misma del término describe una relación comprometida que está basada en la intención de los participantes de cumplir lo estipulado en el pacto. Desde el momento de la firma del Brit o el Berit, los participantes se consideran responsables del convenio y entienden y aceptan las obligaciones del mismo. Paralelamente al término Brit, tenemos otro adicional que describe la presencia de un pacto o alianza. Es el de Shevuah. La raíz Shevuah en hebreo, que si lo traducimos al español significa juramento. Esto está en Génesis capítulo 24 versículo 8 y capítulo 26 versículo 3, en Número capítulo 10 versículo 10, en Deuteronomio capítulo 7 versículo 8 y en Josué capítulo 9 versículo 20. Dicho término es la manera más fuerte que tiene el hebreo bíblico para expresar una promesa dada por alguien que no concibe siquiera la más mínima idea de que podría después revocarla. Se trata pues de una promesa sagrada, de un solemne compromiso. En cada uno de los casos, sin embargo, ya fuera por medio del primero o segundo término, un pacto es algo que conlleva una obligación para los que participan del mismo. Las escrituras nos muestran varios tipos de pactos, individualmente como el de Jonatán y David, en 1 de Samuel capítulo 18 versículo 3, familiares como el de la familia de Jacob y de Labán, en Génesis 31:44, o un pacto de naciones como en el caso del Eterno con Israel. Como podemos imaginar, la presencia del Eterno en un pacto trae consigo una serie de implicaciones teológicas importantes, como por ejemplo, ¿hasta qué punto debemos entender la base ética de un juramento divino cuando la más simple palabra del Eterno es digna absolutamente de consideración y seguridad sin que sea una necesidad la introducción de un juramento? La respuesta, como ha dicho Farris, un erudito,
tiene que ver más con los beneficios del hombre que con la necesidad divina. Esto es lo que él nos dice. Las promesas de Yahweh no necesitan de garantías adicionales para asegurarlas. El Eterno no necesita confirmar su promesa en un pacto para que sea válida o digna de confianza. Lo que el Eterno hizo con Abraham no fue otra cosa que subrayar el significado de la promesa, y ello nos sugiere que tuvo más en cuenta el beneficio que tendría para el hombre que el de una necesidad por parte del Eterno. Algunos de los pactos donde el Eterno está presente son de carácter condicional y otros de carácter incondicional. En el primer caso, el Eterno se obliga a sí mismo a cumplir su responsabilidad en el pacto si la otra parte cumple primero con sus responsabilidades. En el segundo caso, el Eterno se obliga a sí mismo a cumplir su palabra ofrecida en el convenio, aunque cuando la otra parte no asuma sus responsabilidades. Por ejemplo, en el pacto noágico, o en el pacto de Noé, el Eterno le asegura a Noé una serie de cosas que no dependerán ni de Noé ni de su descendencia, sino de la fidelidad del Eterno mismo al dar su palabra. Sobre este juramento hecho por el Eterno podemos estar seguros que no faltarán las estaciones del año, ni la tierra será destruida por agua de nuevo, según Génesis capítulo 8 versículo 20, capítulo 9 versículo 17. Por lo tanto, el pacto noágico es un pacto incondicional. Por otro lado, el pacto del Eterno con Jeroboam, por ejemplo, está condicionado a la obediencia de Jeroboam. La inclusión de la partícula sí, que es condicionante, nos permite sospechar que estamos en presencia de un pacto condicional. En efecto, el Eterno le dijo a Jeroboam: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hiciere lo recto delante de mis ojos, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, y yo te entregaré a Israel, según Primera de Reyes 11:38. Como podemos apreciar, aquí estamos en presencia de un pacto condicional, es decir, un convenio en el cual el Eterno cumplirá su promesa sobre la base de que Jeroboam cumpliera primero ciertos requerimientos establecidos en el pacto ofrecido. En el evento de que esas condiciones no fueran satisfechas, el Eterno no estaba entonces obligado a cumplir las promesas entregadas en el pacto. Quizás sería bueno recordar aquí que hay pactos en las Escrituras establecidos por el Eterno con Él mismo. Por ejemplo, leemos en el primer libro de Moisés que el Eterno hace una promesa típica de un pacto, pero no la hace con ninguna criatura, sino consigo mismo. Así pues, le oímos decir ciertas palabras a la serpiente, ciertas palabras a la mujer y ciertas palabras al hombre, e incluso ciertas palabras relacionadas con la tierra misma, según Génesis capítulo 3 desde el versículo 14 al 19. En aquel contexto, él hizo una promesa de carácter mesiánico, cuando dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, según Génesis 3, 14 al 18. Estos son pactos unilaterales por los cuales el Eterno mismo se compromete a hacer una serie de cosas sin tener que depender absolutamente de ninguna criatura para lograrlo finalmente. En este caso estamos en presencia de convenios soberanos establecidos por un Dios soberano. Es interesante notar que algunos de los pactos que estudiaremos en esta obra son de carácter condicional toda vez que se introduce la partícula sí, que es clásica de un pacto condicional. Sin embargo, podría suceder que la existencia misma de las promesas del pacto condicional ofrecido coexista dentro del marco de uno incondicional que le precede y lo justifica. Por eso, aun cuando ciertas bendiciones de los aspectos condicionales del pacto pudieran ser abrogadas debido al incumplimiento de una de las partes, el pacto mismo subsiste dentro del amparo que ofrece el incondicional que le sirve de fundamento. Por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Moisés que explique a Israel las bendiciones de la obediencia, estas estarán siempre sujetas a que el pueblo del Eterno asuma su parte en el pacto. De otra manera, las bendiciones podrían convertirse más bien en maldiciones. Sin embargo, la existencia misma de Israel, aun cuando las bendiciones no fluyan por incumplimiento humano,
continuará vigente debido al fundamento incondicional del pacto que le precede. Este principio es claramente expuesto cuando después de la severa disciplina a que sometería al pueblo por incumplimiento del pacto, el Eterno afirma y dice: y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Antes me recordaré de ellos por el pacto antiguo. Con esto en mente, adentrémonos ahora en el periodo que llamamos patriarcal para percibir algunas de las más relevantes implicaciones que los conceptos de pactos adquieren en este tiempo. El pacto con Abraham. Este pacto es sumamente importante debido a las implicaciones proféticas, escatológicas, redentoras, mesiánicas y universales contenidas dentro del mismo. Por lo tanto, deberá ser estudiado con sumo cuidado y percepción teológica porque es la opinión del autor que se distingue como el más importante de toda la escritura por el simple hecho de que todos los demás dependen de él. Consideraremos pues los siguientes aspectos centrales del pacto abrahámico. Como mencionamos previamente, en su trato con la situación que significó la entrada del pacto en la naturaleza humana y en el mundo, mediante el ejercicio de su soberanía, el Eterno hizo una promesa y se ligó a sí mismo a un juramento por medio del cual, de la simiente de la mujer, haría surgir a alguien que se encargaría de dar un golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Todos podemos imaginar quién sería ese alguien. Por supuesto, el Mesías. Por lo tanto, a partir de esta promesa, el Eterno comenzaría a dividir la historia de la humanidad de tal manera que sus propósitos redentores están implícitos en su intención de destruir y erradicar el pecado y la maldad de la naturaleza del hombre y la creación. Pecado y maldad, representados por la cabeza de la serpiente, de quien estaba Hasatán, pudiera finalmente concretarse. Esto nos da una de las claves más importantes para conocer e interpretar las Escrituras. Se trata de la redención del hombre y la creación. En otras palabras, toda la revelación bíblica e histórica que el Eterno hará de Él mismo estará en función de esta promesa original que el Señor levantó en aquel momento trágico de la experiencia humana cuando el pecado se hizo presente como elemento extraño, alienante y oxidante, no solo en la naturaleza del hombre, sino también en la creación, quien vino a estar juntamente con la raza humana, potencialmente en Adán, bajo la esclavitud del pecado, según Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23. Consecuentemente, no todos los hechos del Eterno ni todas las acciones del Eterno nos serán revelados en las Escrituras y en la historia de la humanidad, especialmente en la historia de Israel. Pero las que encontramos en las Escrituras y en Israel son la clave para comprender la acción redentora del Eterno, que tiene su fundamento en su promesa dada justo allí, donde se inició la más grande tragedia del universo. Esto significa que si queremos comprender apropiadamente la revelación del Eterno, tendremos que hacerlo a través de un entendimiento correcto de la misma como aparece en las Escrituras y en la historia de Israel, pues es esta historia registrada en la palabra la clave para entender la acción del Eterno en el pasado, en el presente y en el futuro. Por supuesto que el Eterno pudo hacerlo de otra manera, sobre la base de su soberanía y omnipotencia. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que en el ejercicio de su libertad decidió hacerlo por medio de un pueblo al que usaría como instrumento de revelación y redención para toda la humanidad. Como sabemos, este pueblo es Israel, por lo tanto, Israel es la clave para comprender la acción redentora del Eterno y las diferentes acciones proféticas del Eterno durante el desarrollo de la misma. Eliminar a Israel, ignorarlo, sustituirlo o desplazarlo por otro pueblo o nación es uno de los más graves errores teológicos que pudiéramos cometer y que de hecho se ha venido cometiendo en el mundo dentro de lo que conocemos hoy en día como el mundo cristiano. Dicho de esta forma simple, a no ser la directa acción del Eterno, Israel jamás habría existido como nación. Una mirada cuidadosa a las Sagradas Escrituras nos mostrará que por medio de Israel vendría la revelación del Eterno al hombre, que por medio de Israel vendría la palabra del Eterno al hombre, que por medio de Israel vendrían las promesas y los pactos
y por medio de Israel vendría aquel quien se encargaría de dar el golpe mortal a la serpiente antigua. El Mesías mismo declaró cuando dijo: la salvación viene de los judíos, según Juan capítulo 4 versículo 22. Observe que no dijo que la salvación era de o pertenecía a, sino que viene de, es decir, la salvación es del Eterno y pertenece al Eterno, pero Israel es el instrumento, el medio por el cual vendría la simiente santa que garantizaría aquella salvación. Un antiguo rabino lo expresó así. Él dijo: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto está en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Observe también que Rav Shaul, o el apóstol Pablo, cuando trata con el Mesías, afirma exactamente lo mismo, que vino de Israel. O sea, Israel es el instrumento escogido como medio por el cual vendría el autor de la salvación. Exactamente el mismo principio establecido por el autor de la carta a los judíos mesiánicos, que es Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Como esto fue prometido por el Eterno mismo en una acción unilateral y soberana, el pacto abrahámico que estaremos considerando tiene su fundamento en aquella promesa y perseguirá el propósito preanunciado en la misma. Así pues, mientras consideramos dicho pacto en detalle, mantengamos siempre a la vista que su propósito es redentor y obedece a un programa divinamente establecido sobre la base de la soberanía del Eterno, quien buscará instrumentos humanos conocidos de antemano y que estarán dispuestos a colaborar con él para desarrollarlo. Abraham, Isaac y Jacob forman parte de esos instrumentos humanos, por los cuales el programa redentor del Eterno comenzará a tomar formas revelacionales e históricas apropiadas. Cuando el Eterno va a hacer un pacto con los seres humanos, no lo impone, sino que lo ofrece. Y en otras palabras, nadie es obligado a entrar en un pacto con el Eterno a menos que tenga la intención de hacerlo. El Eterno llamará, insistirá, animará, motivará, etc. Pero, a fin de cuentas, el hombre tendrá la responsabilidad de responder al ofrecimiento. Por otro lado, en el preconocimiento del Eterno resultará que al final su programa se cumplirá exactamente como su soberanía lo había establecido. Así pues, la oferta divina incluye ambas cosas: la libertad de acción del hombre que la recibe y el preconocimiento soberano del Eterno, quien lo ofrece. En la Escritura, tanto la voluntad humana como la soberanía divina están en perfecta armonía. La una no destruye la otra, sino que se complementan. La palabra nos informa que el Eterno se manifestó a Abraham en Ur de los Caldeos y le hizo una oferta. Le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 al 3. Abraham, un descendiente de los esparcidos de Babel, quien se había establecido juntamente con su familia en Ur, tenía dos opciones de quedarse en Ur de los Caldeos o salir de Ur en respuesta a la oferta del Eterno. Aunque el texto bíblico no nos detalla los incidentes completos de todo lo que ocurrió entre el Eterno y Abraham, sabemos por las implicaciones bíblicas y por la tradición oral que Abraham recibió esta oferta en Ur y no en Harán. Es importante notar esto porque si leemos Génesis 12:4, nos encontramos a Abraham saliendo de Harán, no de Ur. La aparente contradicción se resuelve cuando observamos la forma de expresión verbal de Génesis 12:1, cuando dice: pero el Eterno había dicho a Abraham, lo cual implica que el asunto había sido tratado antes y que mucho tiempo atrás el Eterno lo había comunicado. ¿Dónde lo había dicho? En Ur. Sin embargo, siendo que Abraham corría el peligro de quedarse y establecerse permanentemente en Harán, el Eterno le vuelve a hablar en Harán, donde para entonces se encontraba el patriarca con el resto de su familia. Si observamos cuidadosamente la oferta divina de Abraham, encontramos varios aspectos interesantes que son dignos de considerar. Primero, es el Eterno quien busca a Abraham, no Abraham al Eterno.
Por lo tanto, el pacto abrahámico es un pacto sobrenatural. Segundo, Abraham debía salir de Ur, su tierra, y también de su parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Esta oferta implicaba una condición que Abraham debería llenar. Excepto que cumpliera esta demanda divina, las promesas que se le ofrecían no serían obligantes para el Eterno. Por lo tanto, hasta este punto podemos decir entonces que el pacto abrahámico es un pacto condicional. Dependería de la obediencia de Abraham. Tercero, la obediencia de Abraham estaba condicionada a la fe. Abraham debería creer que el Eterno haría con él lo que había prometido. De hecho, el Eterno promete una tierra, pero no le muestra la tierra. Hasta ese momento la promesa debería ser recibida por fe. Abraham le creyó al Eterno y salió de Ur sin saber a dónde su nuevo el Eterno le llevaría finalmente. En este sentido, este pacto es un pacto de fe. Veamos esto más detalladamente. En un punto determinado de la relación entre el Eterno y Abraham, el convenio establecido entre ambos es condicional, es decir, dependería de Abraham que el Eterno cumpliera sus promesas. Si miramos cuidadosamente las Sagradas Escrituras, veremos que lo exigido por el Eterno fueron dos cosas centrales. Primero, Abraham debía salir de su tierra. Segundo, Abraham debía salir de su parentela. Hasta que estas dos condiciones no fuesen dadas, el Eterno no podría cumplir las promesas. La salida del patriarca de Ur fue solo el cumplimiento de las exigencias divinas. En adición, debería salir también de su familia. Esto comienza a darse de una forma efectiva cuando él sale de Harán, en donde se había establecido después de abandonar Ur. Sin embargo, la Escritura nos dice que Lot, sobrino de Abraham, le acompañó en esa próxima jornada hacia Canaán, según Génesis 12:4. Por lo tanto, algo tendrá que suceder para que Lot se separara de Abraham y entonces el Eterno confirmara su pacto de tal manera que de uno condicional pasara a ser uno incondicional. En cuanto Abraham obedece en fe y sale primero de Ur y luego de Harán, el pacto ofrecido por el Eterno comienza a entrar en una nueva etapa, pues la condición exigida ha comenzado a ser satisfecha. Solamente faltaba salir de su parentela. Como Abraham había tomado consigo a Lot, su sobrino, quien formaba parte de la familia, hasta que el patriarca no se separara también de Lot, las condiciones exigidas por el Eterno no estarían totalmente satisfechas. Eso ocurrió finalmente debido a un altercado entre ambas familias, según Génesis capítulo 13, desde el versículo 1 al 13. A partir de ese momento, todas las condiciones divinamente establecidas en la oferta del Eterno a Abraham fueron satisfechas. Consecuentemente, a partir de la fe y la obediencia de Abraham, el pacto deja de ser un pacto condicional para transformarse entonces a un pacto incondicional. Esto significa que no importando lo que sucediera después, sobre la base de la fe de Abraham y su obediencia, el Eterno estaría ahora obligado por las estipulaciones de la oferta a cumplir todo lo que había prometido. Es interesante observar que justamente después que Abraham se separa de Lot y las condiciones divinas son satisfechas, el Eterno muestra por primera vez a Abraham la tierra prometida y le confirma las promesas del pacto. Esto es lo que nos dice las Escrituras. El Eterno dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Eterno. Génesis 13, versículos 14 al 18. Así pues, el Eterno estuvo esperando pacientemente hasta que las demandas fueran cumplidas para que ocurriera la transición de un pacto condicional a uno incondicional, y de esta forma el camino fuese abierto para la intervención soberana del Eterno en la vida de Abraham y en las provisiones del pacto, de tal manera que la voluntad humana no fuera violada ni la justicia divina cuestionada. Al mismo tiempo, la acción del Eterno se asegura de tal modo que fuese segura también la promesa, a fin de mostrarle al propio Abraham, así como a su descendencia, la acción soberana del Eterno en la vida del patriarca y las garantías de que el Eterno cumpliría lo prometido sobre la base de la fe
y la obediencia de Abraham. Ocurrirán una serie de hechos por los cuales la fe y la obediencia serán perfeccionadas para perfeccionar también las provisiones que dependían de ellas para su cumplimiento. Lo primero que ocurre a partir de la separación de Abraham y su parentela, segunda condición exigida, es la confirmación de la incondicionalidad del pacto por medio de una promesa y un ceremonial de confirmación de la promesa. La promesa es el nacimiento de un hijo a Abraham y el ceremonial un pacto de sangre. Efectivamente, el Eterno le dice a Abraham: un hijo tuyo será el que te heredará, según Génesis 15:4. Y entonces le muestra las estrellas del cielo y le garantiza de nuevo la promesa. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, según Génesis 15:5. En este punto la Escritura nos muestra cómo Abraham creyó al Eterno y su fe le fue contada por justicia, según Génesis 15:6. Consecuentemente, Abraham fue salvo en ese momento y fue salvo por la fe. Dos cosas interesantes se dan aquí. Primero, a partir de la justificación de Abraham, el pacto se convierte en un pacto incondicional. Y segundo, se establece con un hombre justificado por la fe. Un ceremonial de confirmación de la promesa con uno justificado por la fe garantizará la incondicionalidad del pacto abrámico. Se trata del ceremonial del pacto de sangre. En Génesis capítulo 15, desde el versículo 9 al 21, encontramos uno de los pasajes más extraordinarios dentro del periodo patriarcal que estamos estudiando. Vemos aquí cómo el propio Eterno pide a Abraham que realice un ritual que afirmaría la incondicionalidad del pacto, garantizaría sus promesas y aseguraría la instrumentalidad humana escogida en el cumplimiento de la misma. Para entender lo que aquí está ocurriendo, será preciso recordar la manera en la que un pacto de sangre se desarrollaba. Cuando dos personas deseaban entrar en una alianza permanente, realizaban un ceremonial especial por medio del cual cada uno asumía la posición del otro frente a testigos, de tal manera que si una de las partes faltaba luego a las promesas, solamente con la muerte podía pagar la infracción. Las partes llegaban al lugar escogido, se colocaban dos filas de animales previamente sacrificados. Al hacer esto, en los límites demarcados por los cuerpos de las víctimas, se levantaba como una senda imaginaria. A la cabecera de ambos extremos se colocaban los que iban a entrar en el pacto. Llegado el momento, cada uno de los pactantes caminaba lentamente hacia el otro lado mientras iba pronunciando su compromiso en el convenio que estaba efectuándose, hasta que finalmente ambos ocupaban las posiciones opuestas del principio, simbolizando así que ahora cada parte tomaba lo prometido por la otra al ocupar su posición. La presencia de los animales sacrificados mostraba que en caso de que alguno faltara a su compromiso, así como la sangre de los animales había sido derramada, así su propia sangre sería derramada, es decir, la muerte sería el castigo de la infracción. Abraham trajo los sacrificios demandados por el Eterno, los colocó apropiadamente el uno frente al otro, y se sentó a esperar por el Eterno. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Eterno no aparecía a la cita, y el olor de la sangre derramada comenzó a atraer a las aves de rapiña que el patriarca ahuyentaba constantemente, en el versículo 11, para que no descalificara el sacrificio. Esto fue así hasta que el sol comenzó a desaparecer en el poniente, y la sombra de una profunda oscuridad cayó sobre Abraham, quien quedó profundamente dormido. Pero mientras estaba dormido, tuvo un sueño profético que le permitió conocer lo que estaba sucediendo en el escenario escogido para el ceremonial del pacto de sangre al cual había sido invitado. Efectivamente, la Escritura nos cuenta que en medio de la oscuridad de la noche, una antorcha de fuego, como la de un horno humeante, estuvo paseándose por entre las dos hileras de los animales sacrificados. Dice la palabra: y mientras eso sucedía, la voz del Eterno se escuchó diciendo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. A tu descendencia daré esta tierra
desde el río de Egipto hasta el gran río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, ceneseos, camoneos, los eteos, fereceos, los refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y los jebuseos. Versículo desde el 13 al 16 y desde el 18 al 21. De este incidente se desprenden varias enseñanzas importantísimas que nos capacitarán para comprender mejor la profundidad y el alcance del pacto que estamos considerando, de las que señalo solamente dos. Primero, el Eterno permite a Abraham participar en el ceremonial. Segundo, el Eterno no solamente se coloca en la posición de Abraham y camina por Abraham, sino que al hacerlo toma sobre sí mismo la responsabilidad que supuestamente el patriarca debería asumir en el ceremonial. En otras palabras, previendo que Abraham fallaría en asumir todas las condiciones que vendrían después como parte de las implicaciones de las partes que surgirían del pacto establecido, el Eterno no permite al patriarca participar del ceremonial a fin de librarlo a él y a su descendencia de una muerte segura por incumplimiento. Sin embargo, cuando el Eterno asume la posición de Abraham, lo hace para estar en condiciones de hacer válido el pacto y al mismo tiempo tomar sobre sí mismo potencialmente la responsabilidad de la penalidad de la violación del pacto que en el preconocimiento del Eterno se sabía que se incumpliría, tanto por Abraham mismo como por su descendencia, en aquellas partes de la promesa que serían condicionadas a la obediencia de los herederos. Al hacer esto, quedaron garantizadas dos cosas: que Abraham y su descendencia fueran libres de la condenación de la muerte establecida en el pacto para el infractor, de tal manera que las promesas fueran garantizadas aun cuando hubiesen faltas en los participantes. En adición, que la incondicionalidad del pacto fuese confirmada de tal manera que la acción directa del Eterno en la historia de los descendientes de Abraham no pudiera afectar ni la justicia ni la soberanía divina, facilitando siempre la intervención del Eterno en el proceso que llevaría finalmente al cumplimiento de todo lo prometido al patriarca. A partir de este momento, el pacto abrahámico deja de ser un pacto condicional para convertirse en un pacto incondicional e irrevocable. Sin embargo, cuando miramos cuidadosamente los hechos que tuvieron lugar en este ceremonial de sangre, nos daremos cuenta que toda la responsabilidad está ahora sobre los hombros del Eterno, y esto nos lleva a la conclusión de que la transición de la condicionalidad a la incondicionalidad del pacto no es otra cosa que un acto de gracia del Eterno. Consecuentemente, el pacto abrámico, comprendido adecuadamente, es un pacto de gracia. Por otro lado, al tener presente la naturaleza incondicional e irrevocable de las provisiones del pacto abrámico a partir de este ceremonial, podemos entonces afirmar que no importa lo que suceda, el Eterno intervendrá soberanamente para que las promesas sean cumplidas y el programa de redención a que ellas apuntan sea finalmente alcanzado. Esto significa que ahora son asegurados de una forma incondicional e irrevocable el surgimiento de una gran nación a partir de Abraham, la promesa de una tierra para esa nación, la promesa de engrandecimiento del nombre de Abraham, la promesa de bendición para los que le bendigan y las promesas de maldición para quienes lo maldigan. Tanto a él como a los descendientes en él están potencialmente representados la promesa de salvación para las naciones gentiles y la garantía de que todas estas promesas serían hechas por medio de Abraham y su simiente, todo lo cual está contenido en el pacto abrámico según Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 al 3, capítulo 15, versículo 13 al 21 y capítulo 22, versículo 15 al 18, en virtud del ceremonial de sangre confirmado por el Eterno mismo. En virtud de esto, podemos estar totalmente seguros que de Abraham saldrá una gran nación con tierra propia y con un reino sugerido por la promesa de la nación que permanecerá para siempre. Podemos estar seguros que la salvación de los gentiles será totalmente posible y podemos estar seguros que la simiente de Abraham logrará que tales promesas sean completamente alcanzables. Si observamos cuidadosamente el orden de las promesas, veremos que la creación de la gran nación prometida a Abraham será el primer paso que el Eterno dará para que el resto de las promesas, por su intermedio, sean también cumplidas. En efecto, la primera provisión que el Eterno ofrece a Abraham es esta: haré de ti
una nación grande. Vamos a dejarlo hasta aquí con esta primera parte de este gran estudio. Así es que si le ha gustado y siente que ha sido de bendición para su vida, por favor escríbanos y suscríbase a nuestro canal para que así todos estemos compartiendo el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo, que el Eterno le guarde y le bendiga, que haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.